Saludos y bendiciones para ti. Qué bueno volvernos a encontrar en la oración de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y sacamos un tiempo de oración. Vamos a estar hablando hoy de la presencia de Dios. Vamos a estar hablando hoy de la voz de Dios. Muchos se creen que la voz de Dios, que la presencia de Dios es para pocas personas, que Dios tiene favoritismos, que Dios solamente va a hablarle a sus siervos o a gente que está muy metida en una iglesia. Pero no es así. Dios te puede hablar a ti y Dios me puede hablar a mí, si es que así lo deseamos. Dime de tu deseo de pasar tiempo con Dios, dime de tu deseo de escuchar la voz de Dios y yo te diré si Dios te habla y si la presencia de Dios está contigo. Es decir, proporcionalmente al deseo, a las ganas que tengas de estar en la presencia de Dios y de escuchar la voz de Dios, así se manifestará la presencia de Dios y la voz de Dios en tu vida, porque la voz de Dios está allí esperando a ser escuchada por aquel que la quiera escuchar, que anhele escucharla y que busque escucharla. Por eso dice la palabra de Dios, el que busca, encuentra. Encontramos la presencia de Dios cuando la buscamos con todo nuestro corazón y sacamos tiempo en esa búsqueda y en esa búsqueda de su presencia, en esa lectura de su palabra, sacamos tiempo y entonces buscamos y buscamos en la Biblia la voz de Dios y Dios nos habla en la Biblia. Buscamos y buscamos en intimidad con Dios, es decir, en oración y pasamos tiempo con Él y entonces Él nos empieza a revelar cosas, Él nos empieza a hablar cosas, Él nos empieza a mostrar muchas cosas. Es en la presencia de Dios donde escuchas la voz de Dios. No vas a poder escuchar la voz de Dios si no tienes deseos de pasar tiempo en oración con Dios. Me llamaba mucho la atención leyendo el libro de Éxodo capítulo 20, verso 18 al 20 que el pueblo de Israel estaba temeroso de escuchar la voz de Dios. Tenían mucho miedo de escuchar la voz de Dios. Decían, si escuchamos la voz de Dios nos vamos a morir. Pero había un solo hombre en medio de todo el pueblo de Israel llamado Moisés, que era entrenado en la presencia de Dios, que pasaba tiempo en la presencia de Dios y como tenía mucho tiempo de estar buscando a Dios, ya no le tenía temor de morir a escuchar la voz de Dios. Más bien, él se complacía escuchando a Dios, anhelaba escuchar a Dios. Como el pueblo de Israel nunca había escuchado a Dios directamente, por eso ellos sentían tanto temor, tanto miedo hacia las cosas de Dios, hacia las manifestaciones de Dios. Mientras que Moisés, como estaba pasando mucho tiempo con Dios, pues estas manifestaciones para él eran de grandísima bendición. Entre Dios más le hablara a él, pues él más se sentía gozoso. Entre Dios más le mostrara su poder, pues él más se sentía bendecido. Entonces en Éxodo capítulo 18 al 20 nos habla la palabra de Dios que después de Dios dar los mandamientos, hablarles a todo el pueblo, ser evidente delante de todo el pueblo. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Entonces Moisés les dice, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan el temor de Él y no pequen. Dice la palabra de Dios que Dios estaba hablando desde la montaña, desde el monte. Estaba hablando Dios y se manifestaba la voz de Dios como truenos, como relámpagos, como sonidos de trompeta y de la montaña salía mucho humo. Entonces el pueblo sintió mucho temor y le dice a Moisés, Moisés, ya no queremos ver más este espectáculo, esta manifestación, más bien háblanos tú, no estamos preparados para ver todas estas cosas. Moisés sí estaba preparado. Para Moisés esto era de gran bendición para Moisés ver que Dios había escogido ese día para hablarle a todo el pueblo y ellos entonces iban a ver
lo que Moisés, me imagino, estaba acostumbrado a ver y a escuchar, que era esa manifestación tan grande del poder de Dios. Dios te está llamando a ver cosas grandes. Dios te está llamando a escuchar cosas grandes en este día. Dios te está llamando a que pases tiempo en su presencia porque Él te quiere revelar cosas grandísimas. Dios te está llamando a que no dependas de la voz de un hombre que te dice que escucha a Dios y que tú dices, yo escucho a Dios porque escucho a tal pastor. Yo escucho a Dios porque Dios me habla a través de tal siervo. Yo escucho a Dios solo a través de la Biblia. No, Dios te está llamando hoy a ver cosas grandes y maravillosas, pero en su presencia. Dios te está llamando hoy a que busques su presencia, a que no sientas temor y a que no te dé pereza ni dudas ni nada de eso para buscar su presencia. Porque así como fue con Moisés, Dios quiere hacer contigo. Dios tenía una amistad con Moisés y Dios quiere tener una amistad contigo para mostrarte y revelarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras que el pueblo se quería alejar, porque dice aquí la palabra que el pueblo se quería alejar de ese monte, ya no quería ver más la manifestación de Dios. Mientras tanto, Moisés quería estar más cerca y más cerca de las cosas de Dios. Hay gente que ve la manifestación de Dios y no cree que es Dios moviéndose. Y ponen en duda de que es el poder de Dios el que hizo ese milagro. Y ponen en duda de que es el poder de Dios el que trae esas manifestaciones. Muchos inclusive han ido a iglesias por primera vez y se encuentran allí con que hay liberación y se encuentran allí con que hay gente que habla en lenguas y se encuentran allí con manifestaciones espirituales y se van. ¿Saben por qué se van estas personas? Porque les da temor ser llenadas de esas mismas manifestaciones. Su vida todavía no está preparada para alejarse totalmente del pecado. Y como no está preparada, sienten que esto no es para ellos. Pero aquellos que están preparados para las cosas de Dios, que son deseosos de las cosas de Dios, se quedarán en medio de las manifestaciones, anhelarán la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entre más Dios se manifieste, para ti debe de ser mejor. Entre Dios más se manifieste a nuestra vida, debe de ser un gozo, un anhelo, una bendición, y debemos anhelar que Dios se manifieste mucho más. Ahora, como te decía ahorita, la manifestación de Dios, la voz de Dios no es solamente para siervos suyos, para pastores o para gente que lleve muchos años en el Evangelio. La manifestación y la revelación de Dios es para todo aquel que quiera estar con Él. Amén. Ellos hablaban de morir, el pueblo de Israel hablaba de morir por escuchar la voz de Dios. Ellos hablaban de esto porque ellos no tenían esa revelación de que ellos antes, cerca de Dios, no iban a morir. Tenían era que hacer morir lo que había en ellos para poder el Espíritu Santo hablarles. Amén. Lo que producirá que la voz de Dios se manifieste en nosotros es que nosotros muramos cada día más en la carne. Entre más muramos al pecado, a la carne, a los deseos de esta vida, más el Espíritu vivirá y entonces nos encontraremos con la voz de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Todopoderoso, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente imagínese ese suceso de que desde el monte salían truenos, sonidos de trompeta, el monte echaba humo. Ese era el poder de Dios. Yo anhelo ver el poder de Dios así en mi vida, ver la manifestación de Dios, saber que es Dios el que me habla. Hoy anhelemos escuchar la voz de Dios. Hoy anhelemos pasar tiempo con Dios. Hoy anhelemos desesperadamente estar en su presencia, Señor. Anhelamos estar en tu presencia. Mi Dios, mi Rey, queremos ser de aquellos que disfrutan pasar tiempo contigo. Queremos ser de aquellos, Padre Santo, que no les da miedo tu manifestación, sino que se complacen en tus manifestaciones. Padre, aquí estamos para que nos hables como tú nos quieras hablar. Aquí estamos para que nos muestres cosas a través de sueños. Aquí estamos, Dios, para que en medio de esos tiempos donde podemos orar de delante de ti, tú te reveles a nosotros, tú nos hables al oído, poder ver cosas espirituales. Señor, anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos no huir de tu voz como lo quería hacer tu pueblo.
sino estar cerca de tu voz. Señor, hoy entendemos que no es solamente para unos y no para otros, es para todo aquel que quiera estar en tu presencia, esto de escuchar tu voz, esto de pasar tiempo contigo, esto de las manifestaciones. Señor, yo te ruego por hombres y mujeres que escuchan este mensaje y que se despierta en ellos un deseo de conocerte más. Se despierta en mí un deseo de conocerte y anhelarte más. Espíritu Santo, anhelamos esos tiempos de gloria, esos tiempos de unción, esos tiempos donde nos hagas hablar en otras lenguas, esos tiempos donde nos hagas ver visiones espirituales, esos tiempos donde soñemos con cosas del reino de los cielos, esos tiempos de revelación, esos tiempos donde nos muestres cosas grandes y ocultas que aún no hemos visto y que no hemos conocido. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, trae cambios en nuestras vidas, produce cambios en nuestra vida a través de tu presencia. Moisés, Moisés venía en ese tiempo de intimidad, de amistad contigo y por eso te le revelaste tan profundamente. Señor, si quizás no hemos escuchado tu voz, es por eso, porque no hemos pasado mucho tiempo contigo. Deberíamos de aumentar ese pasar tiempo contigo, ese buscarte a ti. Pero lastimosamente, Padre Santo, estamos en un mundo que nos distrae. Pero lastimosamente, Padre Santo, estamos en un mundo donde buscamos cumplir nuestros sueños y propósitos. No está mal esto, pero procura en nosotros, ayúdanos a nosotros, pon como más importante en nosotros buscar las cosas del reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Padre Celestial, gracias, gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que nos habla hoy de que nuestra vida será envuelta en ti, será envuelta en ti. El pueblo de Israel, Señor, quería mantener esa distancia contigo porque no estaban preparados para recibir algo tan maravilloso y tan santo como tu voz. Padre, yo sé que nosotros cometemos muchos pecados, yo sé que nosotros somos muy pecadores, pero aquí te decimos que no queremos alejarnos de ti y que sí queremos escuchar tu voz y que no queremos alejarnos de ti, no queremos alejarnos de la fuente de toda bendición que eres tú. ¿A quién más iremos, Señor? Decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no nos queremos alejar de tu voz, porque es tu voz la que nos guía, es tu voz la que nos alienta, es tu voz la que nos consuela. Padre, háblanos, háblanos que te queremos escuchar. Háblanos que queremos ir a donde tú nos quieras enviar. Háblanos porque queremos servirte como tú nos digas. Háblanos porque queremos decidir lo que tú nos muestres. Háblanos, 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 háblanos. Hoy anhelamos escuchar tu voz. Hoy anhelamos escuchar tu guía, tu dirección a través de tu palabra, pero también a través de esos tiempos contigo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Lleva nuestra vida espiritual a un siguiente nivel. Lleva nuestra vida espiritual y esos tiempos contigo en oración a más cosas nuevas en el nombre de Jesús. Si mis hermanos venían orando y no sentían de pronto tu presencia, si yo venía orando y no sentía tu presencia, Padre, pues llévanos a que en medio de la oración empiecen a suceder cosas a nuestro alrededor, a ver cosas en el espíritu, a recibir cosas a la mente y al corazón, a escuchar tu voz. Llévanos en esos tiempos de oración a esa revelación, a esas cosas grandes y maravillosas, mi Rey. Para la gloria de tu santo nombre, hemos orado creyendo en ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Todo este monte se llenó de tu gloria. Todo este monte empezó a echar humo. No podía contener este monte tu gloria. Salían truenos, relámpagos, sonidos de trompeta. Era tu presencia allí manifestada sobre todo un monte que no era pequeño, era grande. Así de grande es tu voz, así de grande es lo que tienes para nosotros, así de grande, grandes cosas se encontrarán aquellos que te buscan. Busca y encontraréis, busca y encuentra, dice tu palabra. Y yo te ruego por poder buscar más y más y más y más lo tuyo, más y más lo espiritual, porque lo material, pues al fin y al cabo aquí queda. Ayúdanos a buscar más de ti, más de ti, más de ti, menos de nosotros,
mucho más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios, este tiempo de orar con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. ¿De qué trató este video? Para resumírtelo, este video trató de que podemos encontrar la presencia de Dios, la voz de Dios si la buscamos, de que la voz de Dios y la presencia de Dios no es para pocos, no es para unos, sí y otros no. No, tenemos acceso a la voz de Dios. Este video es para que se despierte un deseo en ti y un deseo en mí de anhelar mucho más la manifestación y la voz de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Tendrá este video resultado, cumplirá el objetivo y el propósito este video si tú al salir de este mensaje, pues te dan ganas de ir a buscar a Dios, te dan ganas de ir a postrarte en tu cuarto, cerrar la puerta y decirle, Señor, aquí estoy. Necesito, anhelo escuchar tu voz y anhelo ver cosas grandísimas. Ahí, ahí este video tendrá entonces ese cumplimiento a ese objetivo. Ahí entonces la palabra que fue sembrada hoy producirá fruto. Si en nosotros se desatan esas ganas y esos deseos de ser como esos Moisés, que no tenían miedo a la voz de Dios porque ya la conocían, que se desaten en nosotros esas ganas de conocer más y más a Dios. Aleluya.